Hemos estado en una serie tremenda, hablando de principios y conceptos, en la cual Dios nos ha estado guiando durante este año, fortaleciendo y dándonos una vez más, valga la redundancia, principios y valores que son hechos para los que ya son hijos de Dios. No estamos hablando que estos principios y valores son para llegar a ser hijos. No, ese es el error de la religión, que quiere hacer para llegar a ser. Y para Dios, en la palabra, tú tienes que ser para poder hacer. No puedes hacer sin ser. No, parece Cantinflas. No puedes hacer sin ser. Por eso la Biblia dice que Dios preparó unas obras para que anduviéramos en ellas. Pero antes de decir eso, dice que Él nos salvó por gracia, por medio de la fe. Y esta fe no de vosotros, sino es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y después de eso dice, porque Dios preparó unas obras de antemano para que andiéramos en ellas. Pero antes de eso tiene que salvarnos. Claro. Si yo no estoy capacitado para caminar en esas obras. El error de las religiones es querer hacer esas obras para llegar a la salvación. Y esas obras son el efecto de alguien que ya es ¿qué? Salvo. Que tiene vida eterna. Y hemos aprendido estos principios, hemos hablado de la importancia de la obediencia para recibir las promesas, hemos hablado de la importancia de vivir con convicciones correctas, las convicciones que Dios dejó en su palabra para sus hijos e hijas. No las convicciones y creencias del mundo, sino las convicciones y palabras que están en la palabra de Dios. Yo esta mañana hablaba con una persona en mi oficina y le decía lo que pasa con los cristianos. Tienen muchas opiniones, muchas creencias, muchas formas de pensar que son opuestas a la palabra de Dios y se pasan, no, sí, pero yo opino, sí, pero yo creo, sí, pero yo pienso. Pero así hay pastores, así hay maestros, desafortunadamente. Y yo he aprendido por la palabra y me tienen que matar. Le guste o no le gusta a la persona, que la Biblia dice, si alguno hable, hable según Dios. No según piensa, según cree, según opina. Porque entonces habría muchos dioses. Y Dios quiere que aprendamos. Y la Biblia dice que el ser humano, el Hijo de Dios, debe vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, no de alguna. No la que le gusta, no la que le conviene, de toda. Y a pesar de mis debilidades, mis defectos y mis pecados, yo mantengo mi vida así. De esa manera. A veces no le gusta a la gente. Lo siento. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. No sé ni por qué empecé así. Bueno. Y hemos hablado de estos principios, hemos hablado de nuestra identidad, hijos de Dios. Hoy voy a tocar eso un poquito nada más en el tema. De que esa es nuestra verdadera identidad y que fuimos creados y fuimos hechos salvos, elegidos, predestinados, justificados, santificados, glorificados con un propósito. Y de ese propósito salen los demás. Jesús, Dios nos quiere hacer como Jesús. Y Jesús solo vivía para la gloria de Dios, para cumplir los propósitos y las metas, no sus metas y sus propósitos personales y metas y sueños. Y hoy estamos viviendo un cristianismo que te empuja por ojo, boca y nariz, que tú vivas tus metas, tus sueños, no los de Dios. ¿Cierto o falso? Claro. Y que para eso es que Dios te escogió. Pues están leyendo otra Biblia, que no es la que yo leo. Porque eso es consecuencia de yo hacer lo que Dios me manda hacer. Entonces Dios dice que Él me bendice y me da lo que yo anhelo, si está de acuerdo a su voluntad. No es porque yo lo anhele. Dios me da mis sueños, mis metas que están de acuerdo a Él, si yo hago la voluntad de Él. Que eso es muy diferente. No es que Dios me escogió para eso, pero eso es lo que se enseña hoy en día en muchos sitios. Entonces estamos en un cristianismo enfocado en mí y no enfocado en ¿quién? En Dios. Entonces tú no encuentras obreros, no encuentras personas que vivan por convicciones. No hay personas que vivan por principios, no hay personas que vivan con la identidad de que para qué fui creado. No, fui creado para mí, egoístamente, para lo que quiero, lo que me gusta, lo que prefiero. Y ese no es el evangelio de Cristo Jesús.
Jesús dijo, yo no hago nunca mi voluntad, no a veces, sino la voluntad del que me envió. Jesús no vivía para él, ni para sus metas, ni sus logros, ni sus sueños. Vivía para las metas, los sueños y los propósitos de Dios. Darle un aplauso al Señor. Eso es vivir la vida cristiana, familia. Ese es el verdadero evangelio. Pablo decía, todo lo que tengo lo tengo por basura. Lo tengo perdido con tal de ganar a Cristo Jesús. Que yo puedo usar versículos para esa teología, sí. Pero tengo que usarlos y olvidarme del resto de lo que habla la Biblia. Y eso es lo que hace mucha gente. Y hemos estado hablando de eso. La semana pasada hablamos de ¿qué? Una palabra. Disciplina, disciplina. Disciplina. Y dimos la primera parte del tema, la disciplina determina nuestro futuro. Tanto aquí como en el cielo, lo empezamos a ver la semana pasada. Y hoy vamos a dar la segunda parte del tema que no pude terminar. Pero estoy haciendo una pequeña introducción y repaso para las personas, por amor a las personas que nos acompañan hoy, que no estuvieron la pasada semana. Dije que es un privilegio y debería ser un privilegio para nosotros, cristianos, hijos, hijas de Dios, poder cumplir el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es más, ese debería ser nuestro mayor anhelo y alegría en la vida. Esa debería ser nuestra pasión. Ese debería ser nuestro enfoque, nuestra meta, nuestro propósito. Porque para eso Dios nos creó. Pero para lograrlo necesitamos disciplina. Sin disciplina no podemos hacerlo. ¿Disciplina en qué, pastor? En los principios, en las convicciones, en las creencias que Dios dice. Si tú no te disciplinas a vivir como Dios dice, tú no puedes cumplir los propósitos y las metas de Dios. No existe manera. Disciplina para aguantar las presiones de las personas que vas a tener a tu alrededor, del entorno, del ambiente pecaminoso. Disciplina para ir en contra de los principios y valores humanistas que contradicen total y directamente la palabra de Dios. Y si tú no tienes disciplina, primero, si no conoces y no tienes las convicciones correctas, primero no lo vas a hacer. Y segundo, si las conoces y no te disciplinas a vivir en ellas, tampoco lo vas a poder hacer. Las vas a conocer, pero el ambiente te va a mover como una veleta. Y vas a ser, como dice la Biblia, como las olas del mar, que por donde el viento le da, para allá van. Y un día vas para la derecha, otro día para la izquierda, una vez para el norte, otra vez para el sur. Entonces nos desviamos, porque esa influencia, nosotros del ambiente pecaminoso, esa influencia viene aún de familiares tuyos, aún de las personas que están más cerca de ti. Pueden ser amistades, compañeros de trabajo, de estudio. Y si tú no tienes disciplina en las convicciones y te paras como un Daniel que ejercitaba sus disciplinas, un José, tú no vas a poder cumplir los propósitos y la bendición de Dios y la meta. Y las bendiciones que José y Daniel vivieron fue por pararse con disciplina en sus convicciones. A pesar de que fueron rechazados y a pesar de que estuvieron en peligro de perder la vida. Y a pesar de los años que estuvo José en el calabozo, se mantuvo firme en la disciplina de sus convicciones. Y la disciplina de vivir así evitó que él se desviara. Y tarde o temprano Dios lo levantó y lo honró. Y eso hace Dios con todo el que se mantiene en la disciplina de las convicciones de él. Tarde o temprano Dios te va a honrar. Te podrá rechazar. Te podrá ir mal, entre comillas, humanamente un tiempo, pero créelo. Créelo, porque Dios lo dice y lo dice. Y si Dios lo dice, Dios no es hombre para mentir, que Dios te va a honrar y te va a poner en alto tarde o temprano, porque Dios dice que tú no eres cola, que tú y yo somos cabeza. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero hace falta disciplina. Disciplina es mantenerte haciendo algo una y otra y otra y otra vez hasta llegar a conseguir lo que tú quieres. Y la Biblia dice, y Pablo hablaba de la disciplina, hablaba que había que tener una meta. Y lo voy a leer en 1 Corintios 9, 23 al 27. Dice, y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. ¿Ves? Todo lo que Pablo hacía, su vida, era por amor ¿a qué? No era a él mismo. No, amate a ti mismo. Primero, tu segundo, tu quinto, tu décimo. Ese es el problema. Egoísmo e individualismo. Por eso estamos como estamos. Por eso los matrimonios se divorcian 8 de cada 10.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero uno solo obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. No es correr por correr, es correr ¿para qué? Para ganar, decía Pablo. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Disciplina. Para tú abstenerte de algo que quieres, pero no te conviene, tienes que tener ¿qué? Disciplina. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Oh, gloria a Dios. Ve que lo que Dios quiere que tú consigas principalmente no es de aquí, es de allá. Porque lo de aquí, Kotov, se acabó en un momento. Y dicho sea de paso, está bien prontito a terminarse. Por tanto, yo de esta manera corro. Pablo tenía una meta y sabía cómo corría. Él tenía una forma de correr y era para ganar ¿qué? La carrera, el premio. No como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. ¡Qué brutal! Muchos de nosotros somos esclavos de la carne. Ese es uno de los problemas. De nuestros sentimientos, de lo que sentimos, de lo que nos gusta, de lo que pensamos, de lo que preferimos. Y somos esclavos del mundo, somos esclavos de los principios humanistas, somos esclavos de lo que las amistades nos dicen, somos esclavos de lo que la familia nos dice, somos esclavos de todo. Menos esclavos de Cristo Jesús. Y él ponía su cuerpo en disciplina. Y sus sentimientos le decían a esto y él decía, mi convicción me dice que no y que haga esto. Y él disciplinaba, eso es lo que dice, no es que se golpeaba con látigos ni con nada de eso, ni se flagelaba. Él lo que decía era que trataba sus emociones, sus deseos carnales con fuerza, ejercía disciplina con las convicciones, los ponía bajo la sujeción con disciplina de las convicciones que él había adquirido en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. De esa manera es que debemos vivir, de esa manera es que debemos correr para llegar a la meta. No hay otra. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y dije que no hablé, si busca el original, no está hablando de salvación, está hablando de que Dios no lo usara más para predicar el evangelio. Que no lo usara más para predicar el evangelio. Y nosotros tenemos que hacer esto, el apóstol Pablo entendía bien claro este asunto, este principio de la disciplina y la gigante importancia que esto tenía no solo en su presente, sino que iba a tener y tenía para definir su futuro. No para la salvación, porque lo dije y lo vuelvo a decir, más que nadie en la Biblia habla de la salvación para siempre, que no se pierde que el apóstol Pablo. Nadie. Él es el más que enfatiza eso porque dicho sea de paso, fue al que Dios le dio la revelación completa de la gracia y él mismo lo dice. Tú no puedes buscar la revelación de la gracia en ningún otro lugar. Tienes que leer los escritos del apóstol Pablo. Porque a él fue que le fue revelada la gracia de la A a la Z. A otros Dios le dio unas lumbreritas así. Pero a Pablo fue que le dio la revelación completa de la gracia. Así que él no está hablando de eso. Pero sí está hablando del peligro de ser descalificado al llamado de Dios. Una vez salvo por no tener disciplina y vivir en las convicciones que Dios le ha dado. Y eso sí lo podemos perder. Eso lo puedo perder yo, eso lo puedes perder tú. El don es irrevocable, pero la función sí. La salvación es irrevocable, el don es irrevocable, pero la función sí es revocable. ¿Están entendiendo la diferencia, familia preciosa? Y dije que autodisciplina, hay una diferencia entre disciplina divina, autodisciplina y disciplina divina. Autodisciplina es adiestramiento personal, el que yo tomo, que genera dominio propio y carácter y trae como resultado una vida ordenada y eficiente para Dios. Esto lo triste es que mucha gente hace esto para las cosas seculares y del trabajo y de todo, pero entonces no lo aplican a la vida espiritual. Son muy disciplinados para los estudios, muy disciplinados para el trabajo, pero muy indisciplinados para las cosas espirituales y para Dios. Y la disciplina divina es la corrección de Dios cuando nos desviamos, cuando nos rebelamos
o le desobedecemos. ¿Por qué necesito la autodisciplina? Pues Pablo le dijo a 1 Timoteo 4, 7 al 8. Estoy haciendo un resumen, por eso no estoy poniendo los versículos. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de vieja. No hay nadie así. Más bien, disciplínate. Deja el chisme, disciplínate. Deja la chismería, disciplínate. Eso es lo que está diciendo. Deja los cuentos de fábulas y las cosas del mundo. Disciplínate en la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Olvídate los peces de colores, de lo que dice el mundo, tus amistades, tus familiares que no tienen a Cristo en el corazón. Disciplínate con la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo único que te va a llevar a ti y a mí al premio, a obtener la meta. El premio no es la salvación. Son unas recompensas de las cuales voy a hablar ya mismo. Ahora, más bien disciplínate a ti mismo en la piedad. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente. ¿Para cuándo? Así que la disciplina que yo ejerzo en las convicciones de Dios no solo tiene beneficios para el cielo, las tiene ahora. Pero ese no es el propósito de Dios. Eso es la consecuencia de yo vivir en el propósito de Dios. Promesas para la vida presente y también para la futura. Mira cuán importante es esto. Son promesas atadas, beneficios que vamos a tener aquí y allá. Lo que pasa es que fíjate, bueno, lo digo ahorita. Y a menos que reconozcamos, familia, a menos que no entendamos que este sistema del mundo está dominado por Satanás, que todas las leyes que están, que la ley que viene ahora a la mente de Obama, ¿sabe quién se la pone, verdad? El enemigo, claro. Y si no entendemos eso, vamos a estar arrastrados por el mundo. A mí no me importa lo que Obama diga, a mí me importa lo que Dios dice. Y cuando no tenemos convicciones, no aprendemos a vivir correctamente. Y somos movidos por toda la corriente del mundo. Y la corriente del mundo y los principios humanistas, ya sea a través del principio del mundo o personas que están a tu lado, son un obstáculo para que tú y yo nos sometamos a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a esa meta, y que al fin y al cabo va a determinar nuestro futuro en la vida, tanto aquí como en la eternidad. ¿Quién rige tus convicciones? ¿Alrededor de qué tú estás viviendo? ¿Qué es lo que tú crees que mueve tu vida? Siempre debes recordar que cada decisión que tomes, tu futuro se está formando, para bien o para mal. Algunos tienen que tomar una decisión por Cristo porque su futuro eterno en un lugar o en el cielo o en el infierno todavía está en veremos. Pero hay otros que ya están, que han ganado el cielo. No han ganado, rewind. Tú no te lo ganas, le han regalado el cielo, la vida eterna. Pero aún estas promesas presentes y futuras no las están participando, porque su estilo de vida las están perdiendo. Y nuestra primera, lo dije la semana pasada, pregunta debe ser: en cada cosa que yo enfrento, en cada conversación, no importa con quién, ¿dónde está Dios aquí? ¿Esto está de acuerdo a Dios o deshonra a Dios? ¿Esto de acuerdo a la palabra o no? Yo estoy en lugares donde hay conversaciones y como hay veces que el Espíritu me dice, yo no digo nada y yo no participo de la porquería que están hablando, que deshonra a Dios. Pero qué fácil nos metemos en esas conversaciones. Qué fácil, porque queremos ser parte del grupo, queremos ser aceptados, no queremos ser rechazados. Pues la Biblia dice: bienaventurados aquellos que por causa de mí son vituperados y rechazados, porque su galardón es más grande en el cielo.
Tú ves, estás perdiendo galardones por quererte ganar el mundo. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan 2, 15 al 17, estoy terminando ya la introducción o el repaso. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, al sistema, no améis al mundo ni las cosas. Está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando de los principios, de la escala de valores, de los pensamientos, y está hablando de lo que existe: un carro, la casa, el dinero. Eso yo lo uso, pero mi corazón no debe estar atado ahí. Ese es el problema de muchas personas, que está tan atado que cuando Dios le dice, suelta papito lo que es mío, dicen, no. Mío. Como el nene chiquito que le va a quitar un juguete, mío, tienen 100, pero ese uno lo quieren. No lo suelto ni para el carajo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, los sentidos, está hablando de los sentidos, y la arrogancia de la vida, yo soy el doctor y la cosa, y tengo dinero y tengo aquello, el título y la cosa, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad, di la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Qué estás creando en tu vida? ¿Lo que va a perecer y desaparecer o lo que va a permanecer para siempre? ¿Dónde estás enfocando? ¿En qué te estás disciplinando? ¿En lo que se va a perder o en lo que va a prevalecer? Hay requisitos para una vida disciplinada. Pablo dijo, el apóstol, que él trataba severamente sus emociones, las pasiones, la arrogancia de la vida. Todo eso es lo que él trataba severamente y no se dejaba arrastrar. El secreto de llegar a la meta, de obtener el premio del llamado del supremo llamamiento y no ser eliminados, como ya dije, no para salvación. Debemos recordar los siguientes requisitos y ahora voy a entrar al tema de hoy. Las personas que quieran escuchar el tema de la semana pasada completo lo pueden adquirir al final comprándolo a mi hijo Pedro. Número 1, para llegar a la meta, Joshua, mi amado hijo. Tener una meta y un propósito definidos, basados solo en Dios. Basado solo en Dios. O sea, no es solo tener un propósito y una meta. Yo puedo tener muchos propósitos y metas que no son de acuerdo a Dios. Es más, ese es nuestro problema principal, que la mayoría no hemos contado con Dios. Nunca le hemos preguntado a Dios, oye, este propósito, esta meta, ¿tú la quieres para mí? No es si es pecado, pero es que eso no es pecado. Bueno, pero Dios no lo quiere para ti. Ese es el único problema. Y si Dios no lo quiere para ti, ya es pecado, aunque para otros no lo sea. Tan sencillo como eso. Esa es la diferencia. Nuestras metas y nuestros propósitos tienen que estar bien definidos, pero tienen que ser basados en Dios. Estos propósitos y estas metas basadas en Dios contribuyen para poner en claro mis prioridades, la disciplina necesaria que yo necesito para alcanzar la meta. Si yo no tengo definidos mis propósitos y mis metas basadas en Dios, a mí se me va a hacer bien difícil tener la disciplina necesaria y correcta para alcanzar la meta. Yo tengo que tener en cuenta el propósito eterno de Dios. ¿Cuál fue? Pues la Biblia lo dice, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el principal propósito de Dios. Las bendiciones vienen por añadidura, las promesas vienen por añadidura. El propósito de Dios para tu vida y la mía es que tú y yo seamos formados a la imagen de Cristo Jesús. Es que en ti y en mí se ve el carácter, la disciplina, las convicciones que regían y llevaban a Jesús. Es que cuando una persona te ve a ti, ve a Cristo. Eso es. Por eso Él dice, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Y Dios te ha escogido para que en tu vida se levante Cristo, para que cuando tú te acerques a alguien, esa persona sea atraído no a ti, sino a Cristo Jesús. Eso ni la religión,
ni nada lo puede hacer. Lo he dicho y lo seguiré diciendo mientras Dios me insiste en hacerlo. Ese fue el propósito de Dios. Y está en Romanos 8:29. Dice así. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Viste que tú no elegiste a Dios? Antes de la fundación del mundo, Dios me conoció. Ahí comenzó mi vida. No estaba hecha todavía aquí, pero comenzó en la mente, en el corazón de Dios, como dije en el sepelio de nuestro hermano Eliud. Comenzó ahí. Ahora, Dios nos eligió, nos conoció, nos predestinó, nos dio un destino antes de. Eso es lo que significa predestinar. ¿Cuál fue el destino de Dios para mí y para ti? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ah, ahí está el propósito. Llegar a ser conformes ¿a quién? A la imagen de su Hijo. Qué rico, qué tremendo, que lo que Dios no le permitió a Luzbel, te lo permite a ti. Él quería llegar a ser como, dice, quería ser semejante a la imagen de su Hijo. Eso es lo que él quería hacer. Y Dios le dijo, no way. Y ahora, como a él no le gusta eso, que no se lo dieron, ahora Dios se lo da a un montón de hijos e hijas para encebollarle el hígado. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. De modo, familia, que cuál debe ser nuestra meta y nuestro propósito principal en la vida. Díganme. Enfocarnos a llegar a ser ¿a quién? Semejantes a Jesús. Ese debería ser nuestra prioridad en la vida. No es que sea lo único, es la prioridad, es lo primero, lo más importante, lo que más valor, lo que yo le doy, lo que más yo me enfoco en hacer, en lo que está en mi mente todos los días de mi vida, y yo dirijo mis caminos, y todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que me enseñan, yo veo mi propósito para responder a eso. Ser semejante a Cristo Jesús. No es ganar mucho dinero, ese no es el propósito. No es tener muchos títulos, no es tener un gran reconocimiento humano o logros humanos, no es ganar la aceptación de las personas, no, amada familia. Ese es el problema de la mayoría de los cristianos. Desean ganar más las cosas del mundo que las cosas del reino de los cielos. Y como resultado, ¿sabes qué pasa? Deshonran a Dios. Pierden estas bendiciones y los galardones que Dios tiene para ellos, tanto en este mundo como para el mundo venidero, que dicho sea de paso, es mayor y más duradero. ¿Cuánto? Pues durará para toda la eternidad, nada más y nada menos. Pero por estar enfocados en las cosas de aquí, perdemos las de aquí que Él nos quiere dar y las de allá que son más grandes y son eternas. Nuestro propósito y meta principal, amada iglesia, es llegar a ser como Jesús. Y para eso hay que desarrollar disciplina de vivir nuestras vidas basadas únicamente en las convicciones, en las creencias, en los principios, valores de Dios expresados en su palabra. No es lo que me dicen, no es lo que escucho del mundo, no es lo que yo creo, lo que me gusta, lo que mis emociones me dicen. Es lo que dice Dios en su palabra. Mi amada familia, no hay otra manera. Y quiero decirte algo, Dios nuestro Padre Celestial no acepta otra manera. Dios te salvó porque aceptó a Jesús. Dios no te vota porque sigue aceptando a Jesús, no a ti, a Jesús. Y como Jesús está en ti, en mí, a pesar de mis debilidades, mis pecados y mis fallas, Dios sigue viendo a Jesús en mí y en ti, y esa es la única razón por la cual Dios no me da una patada y me bota. ¿Ok? La única razón. Yo no soy salvo porque permanezco en Jesús. Yo soy salvo porque a pesar de, y no importa qué, Jesús permanece en mí. Esa es la única razón. Que yo no pierdo la salvación, la única razón. No hay otra manera. Por eso Dios dice en su palabra que no podemos servir a dos señores. Refiriéndose, entre otras cosas, porque tiene otras implicaciones, no es la única,
a Dios y al mundo. Porque la Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él y se constituyen enemigos de Dios. Eso está ahí clarito en la Biblia. Dice, pues amará uno y aborrecerá al otro. Por eso, mis amados, Dios es tan enfático en decirnos que no amemos al mundo ni nada de las cosas que están en el mundo. Yo las puedo usar, pero estar atado en mi corazón no. Nuestro corazón no debe estar atado al mundo ni a nada, ni a conceptos, ni a principios, ni a formas de pensar, ni a valores, de ideas, de cosas materiales, de posesiones, de posiciones, de títulos. Nada. Mi corazón no debe estar atado a nada de eso. Por eso cuando alguien en la calle me pregunta ¿qué tú haces? Yo soy consejero y conferenciante. El título a mí no me da nada, pastor. Después cuando adiós, pues tú no me dijiste y tú no eres pastor. Y decir, pero esa no es mi identidad. Pero a la gente le gusta. Ahora no es solo pastor, es reverendo. El pastor doctor fulano de tal. Reverendo doctor fulano de tal. Hay 10 títulos, MD, PhD. No, nos encantan. La diestra. Dale un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ese es el único título que les falta. Esa es la gracia. Por eso es que esto es una familia y una casa. Aquí Amén. podemos hablar así. A los religiosos esos problemas ya. En su iglesia. Esta iglesia es una familia en la gracia de Dios. Amén. Y hablamos claro. Nuestra meta y propósito, familia preciosa del Señor. Entiende esto por amor a Dios. Esto es por tu bien, es por mi bien. Dios hace esto porque nos ama tanto, que quiere nuestro bienestar. Entiende esto. Cuando Dios me confronta, por eso la Biblia dice, no menosprecies la disciplina de vuestro Padre. Que cuando Él te quiere corregir es porque te ama, porque quiere lo mejor para ti, porque quiere lo mejor en esta vida y en la futura para ti, para mí. Eso es todo. Por eso Dios me está dando estos mensajes y nos ha dado a mí, al pastor Andrés, estos mensajes. Por el amor que nos tiene. Nuestra meta y propósito debe ser amar a Dios sobre todas las cosas, servir a Dios con todo nuestro corazón, servir a Dios con toda nuestra alma, servir a Dios con toda nuestra fuerza, servir a Dios con todo nuestro cuerpo, servir a Dios con todo nuestro espíritu y servir a Dios con todo lo que tenemos y lo que Dios nos ha puesto en las manos. Esa debería ser nuestro enfoque en la vida. Nuestro primer enfoque, ese debería ser nuestro regocijo, esa debería ser nuestra felicidad en la vida. Eso es lo que debería llenar nuestros corazones, familia preciosa. No son las posesiones, no son las posiciones, no son los carros, no son los títulos, no es el dinero. Esto es lo que debería llenar nuestras vidas y nuestros corazones. Y dicho sea de paso, para eso Dios te eligió, si es que eres hijo e hija, si es que eres aceptado a Jesús. Si no, todavía nada de esto aplica para ti. Primero tienes que dar el primer paso. Porque esto es solo para los hijos e hijas de Dios. Esto no es para todo el mundo. Esto es para los que han aceptado y han recibido a Jesús y han confesado a Jesús como su Salvador personal. Así que número 1, tener una meta y un propósito definido basado solo en Dios. Número 2. Proseguir a esa meta y propósito con diligencia. Así que no es solo tener un propósito, una meta definida, sino que ahora tengo que proseguir. Por eso Pablo decía, prosigo. De esa manera corro, de esa manera peleo. No he llegado, él decía, todavía no lo he alcanzado. No está hablando de la salvación. Está hablando del llamamiento de Dios para que él cumpliera todos los propósitos para los cuales Dios le había dado. Para lo cual Dios lo había llamado. Y él entendía tanto eso, gracias Señor, que Pablo fue al cielo en vida. Cuando regresó decía, ahora estoy entredicho, queriéndome ir porque allá estoy mejor. Pero me quedo en el cuerpo por amor a ustedes y a Cristo Jesús, porque él sabía que su carrera no había terminado. Él sabía que el llamado de Dios para él todavía no se había terminado. Y él no actuó egoístamente.
a pesar de que en el cielo estaba mucho mejor. Porque aquí sufría muchas aflicciones y rechazo y maltrato. ¿Ustedes están entendiendo, familia? Y a eso es lo que el apóstol Pablo se refiere. Proseguir esa meta y propósito con diligencia. Debemos reflexionar continuamente sobre esto. Eso es lo que nos va a mantener enfocados. El hecho de que yo tome tiempo para reflexionar sobre la importancia de mi meta, de mi propósito de Dios, va a contribuir en gran manera a que yo me mantenga firme en el propósito inicial. Yo tengo un propósito de Dios y yo si reflexiono todos los días en ese propósito, eso me va a ayudar a mantenerme enfocado, dirigido hacia esa meta inicial. Por eso es que la Biblia dice que debemos ejercitar, escúchame, nuestros sentidos con la palabra de Dios. Porque te tengo una noticia. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de nosotros? Yo, pero ¿sabes cuál es la parte mía que es la peor? Mis sentidos. Sí. Y hay muchas personas que no viven por convicciones, sus convicciones son lo que sienten. Hijas e hijas de Dios que no se mueven, sus convicciones es lo que sienten. ¿Por qué esto es lo peor? Porque nuestros sentidos se corrompieron y se distorsionaron, corrompieron en el Edén. Y distorsionan lo que vemos, distorsionan lo que oímos y son, escúchame, muy fuertemente atraídos por las cosas del mundo. Muy fuertemente. Eso fue lo que le pasó a la varona en el Edén. Dios le dijo lo que tenía que hacer, pero ella sintió otra cosa. Y la cosa es que lo que sintió era mejor que lo que Dios le había dicho. Vio que era bueno, agradable, apetecible para alcanzar. ¿Te están entendiendo? Tus sentidos y mis sentidos siempre van a hacer eso. Por eso es importante vivir disciplinados en las convicciones de la palabra. Cuando mis sentidos me dicen eso es bonito, agradable, la palabra me dice no, Señor. Nada de bonito y agradable que es eso. Y te tira un principio de la Biblia que contrarresta eso. Y suena muy lindo porque, escúchenme las mujeres, a ustedes las cosas le entran por el oído. Esto es más difícil para ustedes. Primero la mujer es más emocional. Todo le entra por los dos lóbulos del cerebro. Razón y emoción a la misma vez. No lo pueden dividir. El hombre todo entra por el hemisferio izquierdo que está la razón. Eso es diseño de Dios porque Dios dio un diseño para funciones. Pasa que al corromperse los dos, esto se distorsionó y se chavó. ¿Están entendiendo? Pero el problema de la varona fue que usó sus sentidos en contra de lo que Dios decía. Y tú y yo estamos en este rollo gracias a los sentidos de ella. Y gracias a los sentidos de Adán, dicho sea de paso, que usó el sentido de la audición. En contra de lo que Dios le dijo también. Entonces, esos sentidos están en ti y en mí distorsionados. Y si tú vives por tus sentidos, jamás vas a poder honrar a Dios con tu vida, cumplir los propósitos y la meta de Dios para tu vida. No puedes. Vas a vivir por tus sentidos. Mira lo que dice Hebreos 5:14 al respecto. Una cosa brutal. Léeme eso, amado hijo. Crecimiento con en la fuerza, madurez. léeme eso fuerte. Crecimiento en la madurez espiritual. Acerca de esta tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Mira qué problema tenía el apóstol. Dice, yo tengo que decirle, hay mucho que decir de la disciplina espiritual, mucho. Tengo un problema. Es difícil de explicar, no porque es difícil, para mí es muy fácil explicarlo. Para ustedes sordos, es muy difícil que entenderlo, que lo oigan.
que lo entiendan y lo reciban. Eso es lo que está diciendo. Continúa, ahora va a decir por qué. ¿Cómo se contrarresta eso? Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Quiénes toman leche? Los bebés. Los bebés. Que no tienen ningún dominio propio, que no tienen carácter, que no tienen madurez. ¿Verdad que sí? Tú estás entendiendo que lo mueven los sentidos. Siento calor, siento frío, siento hambre. ¿Verdad que sí? Sigue. Ahora lo va a decir. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Ouch. ¿Tú entiendes cuál es el problema, verdad? Que la palabra, esta palabra no gusta. No, porque esto no es leche, esto es comida sólida, lo que yo te estoy dando hoy. Y lo que hemos estado dando este año es comida bien sólida. No es para bebé, no es leche. Leche, hay lecherías ahí en un montón de iglesias. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Para, detente ahí. Para. Entonces, con los sentidos se puede hacer algo, ¿o no? Sí. Ejercitarlos con la Comay, gracias a Dios ya no está. Bueno, pero hay otro ahí, que quitan uno y meten otro. Para que te sigas ejercitando. Ejercitando en la novela. Ejercitando en los libritos que lees. En la palabra fíjate, la palabra. Tú vas a ejercitar tus sentidos por la palabra. Dime qué tú oyes, dime qué tú lees y yo sabré a dónde están tus sentidos ejercitados y a qué van a responder. Tus convicciones se van a crear por lo que tú oyes, lo que ves, lo que lees. Es que el horóscopo dice. Mira qué clase de inmadurez. Cristianos leyendo la basura esa. Es que yo nací en abril y ese es Piscis y por eso es que soy así. Una feta. Es que por eso es que soy así, porque igual el mercado dice. Esa es la basura. Niños inmaduros que necesita que se le dé la lechecita. Mira, niño, los horóscopos satánicos, nenita. Bebecita, mija, tómate esa lechecita a ver si te la prende. En lo que te puedo dar carne. Un arrocito con habichuela. Ahora deberías hace rato ser un maestro con la palabra que te he escuchado y te he dado. Pero como sigues sin disciplina, di disciplina. Sigues que sin disciplina en las convicciones, sigues siendo un niño, una niña inmadura que lo que necesita es lechecita. Entonces cuando le dan carne le cae mal y la vomita. Por eso oye que dura esa palabra. No me gustó. Claro, pues si lo que quieres es leche. No has madurado. Hay que darte del biberón todavía. Un manganzón de 50, 40, 30 años con un biberón en la boca. Aquí estoy dando la chichita. ¿Cuántos cristianos andan con un biberón en la boca? Hijos e hijas de Dios con un biberón. Manganzones y manganzonas con un biberón que llega de aquí al cielo. Porque la leche no se le acaba, eso es leche, leche. Y se indigestan cuando le metes un poquito de arroz de habichuela. Empiezan a vomitar. Padre Santo, ¿qué tú me estás haciendo hoy? Yo no tenía nada de esto, Señor. Sigue. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Oh, qué cosa más brutal. Pero el alimento sólido. Porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. ¿Tú entiendes? ¿No? Pero está hablando de gente que le daban palabra de justicia porque dice,
pues aunque ya debería ser maestro. O sea, son gente que les estaban todo el tiempo, ¿qué? Dando palabras sólidas. Pero entraba por aquí, salía por aquí, bueno, entraba por aquí y la vomitaban por acá. Y como resultado, no son adultos, son niños espirituales y niñas, bebés. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque el alimento sólido, esta palabra es para el adulto espiritual que ha aprendido que el alimento sólido es para crear dominio propio, carácter, disciplina en las convicciones de Dios. Y se lo goza y se lo come, aunque le dé dolor de estómago. Pero esto tiene un beneficio tremendo. Nada más y nada menos tiene algo que no tiene mucho, en la vida no sirve para nada. Nuestros problemas son los sentidos. O sea que me quedo hoy también y voy a una tercera parte. Ok. Tú me lo dijiste, ¿eh? Ni carne ni sangre, fue Misael. No, pero yo no tengo prisa, esto es Dios el que manda aquí, yo no tengo prisa ninguna. Los cuales por la práctica de disciplina, ¿viste? No es el oír lo hacían ¿qué? Todos, pero a muchos no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque no se disciplinaban, porque no lo practicaban. Entonces no es oír, es hacer. Es practicarlo y practicarlo y practicarlo, y para practicarlo y practicarlo y practicarlo necesitas disciplina. Los cuales por la práctica tienen los sentidos. Fíjate, yo puedo usar mi mayor enemigo a mi favor. El problema es que muchos de nosotros no hacemos eso. Lo agrandamos, lo hacemos nuestro mayor sleeping with the enemy. Y todos los días le metemos más comidita al enemigo. Qué lindo, uy, es que me gusta. Qué lindo lo que dijo fulano, y lo que fulano dijo fue una herejía, pero habló muy elocuente, muy bonito. Por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir lo que la varona no discernió. La gente la conoce como Eva, pero Eva fue después del nombre que Adán le dio después del pecado. Antes se llamaba varona, para que sepan por qué uso el nombre correcto. Me gusta ser bien fiel a la palabra. Ella no pudo ejercitar, ella se dejó llevar por sus sentidos y eso le distorsionó el discernimiento del ¿qué? Del bien y el mal. Lo mismo le pasó a Adán. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Pero ahora Dios está diciendo que si yo ejerzo disciplina y practico las convicciones y me mantengo en ellas vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, yo voy a desarrollar algo espectacular. Y es que yo voy a tener el discernimiento del bien y el mal. Porque yo voy a desarrollar, escúchame, no mi mente, la mente de Cristo en mí. Esa es la clave. Y Jesús está muy claro en lo que es el bien y el mal. Así de importante es esto, familia. La única manera, escúchame, de tú poder discernir entre el bien y el mal, lo que es correcto e incorrecto de acuerdo a Dios, no de acuerdo a ti, no de acuerdo al mundo, y que no seamos engañados por nuestros sentidos. ¿Cuál es? Que nuestros sentidos sean ¿qué? Ejercitados, disciplinados por los principios, creencias, convicciones bíblicas. No existe otra manera. De lo contrario, seremos niños, bebés, ahí lo dice, cuando evaluamos, cuando tomamos decisiones, y todas las decisiones
Y por lo tanto, las acciones de los niños son emocionales, ¿cierto o falso? Y por lo general, muy equivocadas, ¿cierto o falso? Entonces, si tú eres un adulto, un hijo, una hija de Dios, no me importa la edad que tengas, que tú no te has disciplinado en las convicciones de Dios y tus sentidos siguen embotados, tú no tienes la capacidad de tomar decisiones correctas de acuerdo a Dios. No las has desarrollado. Está en ti, pero no se puede manifestar. Y es muy triste que hijos e hijas de Dios estemos como una veleta tomando decisiones incorrectas de acuerdo al mundo por no tener la disciplina de ejercitar nuestros sentidos en las convicciones, en las creencias de la palabra de Dios y ser movidos por todo viento de doctrina, o sea, por todo lo que escuchamos y vemos en nuestros sentidos. Dios te dio un arma para que uses tus sentidos y que yo use mis sentidos a nuestro favor. Pero eso va a ser a través de la disciplina, de ejercitarme, de practicar y practicar y practicar, teniendo una meta y un propósito claro en mi vida y dirigirme hacia Él. ¿Cuánto me queda? 8. Número 1, tener una meta y un propósito definido, basados en Dios. Número 2, ¿cuál es? Proseguir a esa meta y propósito con diligencia, con disciplina, con persistencia, con práctica. Miren, yo no puedo, no sé qué palabras. Yo no sé si si el Espíritu me ha dado las palabras más correctas para que nosotros entendamos la importancia de esto, familia preciosa. Tu vida y la mía, tus decisiones va a estar basado en el discernimiento que tú adquieras. Por eso tengo tantos problemas cuando me siento en mi oficina con cristianos y cristianas, hijos e hijas de Dios, y tengo una lucha tan grande. O cuando hablo en cualquier lugar porque no existe el discernimiento del bien y el mal y empiezan a defender lo que está mal con ojo, boca y nariz, como gato boca arriba. Porque no tienen el discernimiento. Porque están en sus sentidos naturales y sus sentidos naturales siempre van a ser engañosos. No a veces, escúchame, siempre van a ser engañosos. Y van a responder al mundo y al sistema equivocado satánico. Siempre son un enemigo. Responden a la carne. Y tú tienes que hacer a través de la disciplina. Y lo vuelvo a decir, por ojo, boca y nariz lo voy a meter. Porque Dios me lo está poniendo en el corazón de vivir en las convicciones, las creencias, los principios que Dios ha puesto en la Biblia. Tenemos que ejercitar eso. Y número 3, y creo que con este voy a terminar y el tema lo terminamos la semana que viene. Número 3. Decir no en el poder del Espíritu Santo. Decir no. Convicciones. No son sentidos, por eso viene detrás de ejercitar los sentidos. Para decir no, primero tú tienes que ejercitar tus sentidos en lo que es correcto y no. Si no, a todos vas a decir sí, qué lindo, qué bello. Eso suena lindo. Eso se ve bello. Mi familia, es indispensable que recordemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y está dispuesto a facultarnos para observar una situación y decir no, no, cuando sea necesario. El Espíritu Santo es una alarma que suena y nos alerta cuando debemos decir no a algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, a algo que no está de acuerdo al propósito de Dios, aunque no sea pecado.
Yo traté de buscar un trabajo secular muchas veces. Eso no tiene nada de malo. Pero Dios me dijo, me cortó las patas. Muchas veces. Perdí montones de dinero tratando de montar un negocio para... Como no había dinero en la iglesia para pagarme, pues por lo menos pastoreo y le quito a la iglesia la carga. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Me quitó todo el dinero que traté de montar negocio. Lo perdí todo. Todito. Me cerró todas las puertas y un día me dijo, todo lo que trates de hacer, te voy a cerrar la puerta. Te quiero full time ahí. Le guste o no le gusta a la gente que está a tu lado. Le guste o no le guste a ti mismo. ¿Estás entendiendo? Dios lo permite a ti, no me lo permita. Lo importante, lo interesante es que se lo permite a otros pastores. Pero para mí no está. ¿Ustedes están entendiendo, familia? Eso es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Y hay gente que no entiende, me dice, ¿y por qué? ¿Y por qué ese pastor no se busca otro trabajo? Claro, porque la mente no está discerniendo. Están en los pensamientos del mundo, no tienen discernimiento del bien y el mal, de lo que Dios quiere. Entonces hablan eso mismo que pensaste. Eso mismo que pensaron, que no huele bien. Por eso, familia preciosa, es tan importante tener convicciones, creencias correctas de acuerdo a Dios y desarrollar la disciplina de vivir en esas convicciones, no solo tenerlas, la disciplina de vivirlas. Por eso Daniel se mantuvo a pesar de ir a la fosa de los leones. Por eso José se mantuvo. Por eso esos hombres están en la Biblia. Tenían pecados grandísimos. Dios no los esconde para decirnos que aún tus pecados y los míos grandísimos, si nos mantenemos, Él nos honra. David cometió los pecados más grandes que pudo haber cometido. Y Dios dijo, eso es un hombre conforme a mi corazón. De más nadie lo dijo en la Biblia. Eso debería enseñarnos muchísimo. Y lo dijo después que pecó. Para los regaristas y religiosos, que te vas para el infierno si pecas. Y sí, es que es en la gracia, familia preciosa. Es que hizo Jesús, no que yo hice o que no hice. Es que hizo Jesús. Él me justificó, dice la Biblia. Él me santificó, Él me glorificó. Yo ni me salvé. Él lavó mis pecados. Su obediencia me fue imputada a mí, eso dice la Biblia. El pecado, Señor, me estás cambiando. El pecado que tú no cometiste, que cometió Adán, se te imputó a ti y a mí. Y por eso la raza humana se perdió. No porque pecó, se le imputó un pecado que tú y yo no cometimos. De igual manera se nos imputó una obediencia que tú y yo no hicimos ni hacemos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Por eso dice, así como por la desobediencia de un hombre todos mueren, así por la obediencia de uno solo los muchos serán glorificados y justificados. Oh, gloria a Dios, aleluya. Qué preciosa es la gracia de Dios. No depende de mí, depende de Él. Eso fue un desvío del Espíritu. Y el Espíritu Santo es esa alarma. Tenemos que vivir de acuerdo a esas convicciones, desarrollar esa convicción de honrar a Dios. Recuerda el principio bíblico. Si no eres fiel en lo pequeño, ¿cómo lo podrás hacer en lo grande? Tienes que empezar a disciplinarte en lo pequeño para cuando llegue lo grande poderte mantener firme. Cuando Daniel se mantuvo firme, no es porque esperó a que le llegara el foso de los leones para tomar una decisión y disciplinarse, es porque en toda su vida se estaba disciplinando. Y cuando llegó el foso de los leones dijo, aquí estoy, que me coman. Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron al foso, al horno de fuego, no llegaron ahí sin falta de disciplina en sus convicciones y en ese momento dijeron, aquí están mis convicciones, voy para adelante. No, Señor, es porque en sus vidas, anteriormente, todo el tiempo estaban ejercitando esa disciplina, esa práctica en sus convicciones de acuerdo a Dios. Y cuando llegó la prueba grande, esos tipos dijeron, écheme allá adentro. Mi Dios puede salvarme si quiere, pero si no me salva, ¿sabes qué? No voy a hacer lo que me estás diciendo. Eso es convicciones.
Y va a llegar el día, y viene muy pronto, en que tú y yo vamos a ser enfrentados con eso. Con esa misma decisión de Daniel, con esa misma decisión de Sadrach, Mesach y Abednego, tú y yo estamos muy cerquita a ser enfrentados. Pero así de cerca. Qué pena que hoy tampoco puedo terminar para poner el condenado versículo que quiero poner. Caramba, estoy ansioso de la semana pasada. Pero me entiendes, familia, no puedes esperar, es ahora. Dios te está diciendo, prepárate ahora, hijo mío, hija mía. Desarrolla la disciplina en vivir en mis convicciones, en mis creencias. Practícalo, porque viene un día donde esa práctica te va a ayudar a mantenerte firme cuando venga lo grande que va a venir sobre tu vida. No hay otra manera. Y en tanto en cuanto eso sucede, vas a tener el privilegio tan grande de discernir el bien y el mal. Claro, eso no quiere decir que los que están al lado tuyo se pongan muy contentos con tu discernimiento. No. Porque van a creer que están bien. Claro, porque están usando sus sentidos. La varona creyó que estaba bien y convenció a Adán. ¿Cierto o falso? Pero ella no estaba bien. Ese es el problema de los sentidos, que tú vives convencido y convencida que estás bien. Entonces cuando alguien que tiene los sentidos ejercitados te dice está mal, tú dices, nada, este tipo está loco. Porque él está usando el discernimiento del bien y el mal, tú estás usando tus sentidos corruptos, sin disciplinarse. ¿Estás entendiendo? Con las convicciones y las creencias correctas. Estoy terminando. Es necesario tener la disciplina de saber decir no a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, de estudio, a un jefe. Cuando te dicen que hagas algo, te quieren involucrar en algo, o que participes en alguna cosa, o aún en una conversación que es opuesto a lo que Dios te dice en su palabra y que deshonra su nombre, y que te salga de tu propósito de exaltar, de mostrar a Cristo, de ser semejante a Jesús. Dios espera, familia preciosa, que nuestra preferencia principal sea agradarle a Él antes que a las personas que están a nuestro alrededor. Dios espera que antes de querer ganar la aceptación de cualquier persona, nos preocupemos y nos ocupemos de ganar su aceptación. No para salvación, sino para que diga Jesús en el día, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Siempre que vivimos y ponemos a Dios en primer lugar, hay unas recompensas. Eso dice la Biblia. Y cada vez que deshonramos a Dios, sufrimos pérdida, tanto aquí como en la eternidad. Te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Ganar las recompensas aquí y allá o tener pérdidas? Dios te hizo su hijo y su hija para que tengas la capacidad de poder ganar estas recompensas. Pero tú y yo podemos ser el obstáculo más grande para que obtengamos esas recompensas aquí y en el cielo. Y no estoy hablando de la salvación. A menos que haya una persona aquí que no haya aceptado a Jesús, entonces tiene que tomar una decisión. Porque comienza con esa decisión. Nadie que no haya aceptado a Jesús puede heredar la vida eterna por nada que haga. Yo no sé si Dios te ha hablado hoy. A mí me ha hablado mucho. Mucho más de lo que me había dado en el tema. Siempre es así, yo se lo agradezco muchísimo. Mucho, mucho.
Yo vivo enamorado y agradecido de Él por esas, entre otras cosas. Porque cuando yo me paro aquí, yo no me siento digno, aún conociendo la gracia como la conozco. Como veo como Él me da iluminación de su palabra, yo no lo puedo entender. Pero yo quiero decirte que en un momento dado tú y yo vamos a estar frente al trono de Dios. Y Dios va a decir, aquí están tus recompensas, hijo mío. Aquí están tus pérdidas, lo que pudiste haber obtenido. Yo quiero las recompensas aquí, salud. Pero más que las de aquí, quiero las de allá. Porque las de allá son eternas. ¿Qué tú quieres? Como has visto en el mensaje de hoy, va a depender de tu disciplina. De cuánto ejercites tus sentidos en el discernimiento de bien y el mal por la palabra. De cuánto te disciplines en las convicciones, en las creencias que Dios ha puesto en su palabra para tu vida. En cuanto, gracias Señor, se manifieste, se cree y se manifieste en ti la imagen de su Hijo Jesús. Porque ese es el principal propósito. Y nosotros estamos embelesados viviendo nuestra vida pensando que esto es lo único que vale la pena. Enfocados aquí, perdiendo todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué vas a hacer? Lo dije la semana pasada con Jesús.